Martes 13 de agosto van a pasar varias cosas también en el Congreso Nacional. Se vota el veto. Sí. Presidencial. Oye, a poquito más de 70 días de la elección, todavía no sabemos si va a ser en 1 o 2 días, bueno, y también los otros puntos, son un total de 7 puntos justamente de este veto que tiene que ver con regular la propaganda, el tema de las multas también, y varias otras cosas más. Sí, claro, el feriado irrenunciable. Bueno, vamos a hablar precisamente con el diputado presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados y Diputadas, Miguel Ángel Calisto. Diputado, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Gusto de saludarlos. Igualmente. Gracias, diputado. Bueno, lo que hemos comentado, son cerca de un poquito más de 70 días que faltan para las elecciones. Hoy debiéramos saber si va a ser, entre otras cosas, en 1 o 2 días, ¿no? Sí, efectivamente, estamos de hecho discutiendo en este minuto en la sala de la Cámara de Diputados la propuesta del veto del gobierno, que justamente aborda la situación de la elección en 2 días, a propósito de algunas recomendaciones que nos entregó el CERVEL, a propósito del aumento importante de la cantidad de electores. Recordemos que la elección municipal pasada solamente votó el 43% del padrón. Ahora con voto obligatorio estamos hablando de que las cifras se van a asemejar a lo que fue el último plebiscito, cerca de 12 millones de chilenos aproximadamente, y quizás más. Por lo tanto, eso involucra que se van a necesitar cerca de 14 horas para que cada mesa va a necesitar más o menos 14 horas para poder atender a todos sus electores, sobre todo en ciudades más grandes. Entonces, por eso se hace necesario avanzar a que este proceso pueda ser en 2 días, entendiendo que se eligen gobernadores, consejeros regionales, alcaldes, concejales, y evidentemente es una elección que no habíamos tenido antes, con la cantidad de autoridades que se eligen en esta oportunidad. Por eso es que a nosotros nos parece que la propuesta que hace el gobierno hoy con el veto es bastante ajustada a la discusión que se dio en el Congreso inicialmente y no con la contaminación que tuvo en el transcurso. Recordemos que en algún minuto se quería aplicar multa, pero multa a los ciudadanos, no a los electores. Con eso se dejaba fuera a los extranjeros residentes con derecho a voto. Hoy día yo diría que responde un poco al sentido común. Primero se repone el pago de la multa, es decir, es un voto obligatorio con multa. ¿Una multa menor? Se reduce el monto, sí, se reduce el monto, entendiendo de que el monto inicial era muy alto. Evidentemente hoy día se habla de 0,5 UTM, pero en definitiva lo que en el fondo se mantiene el voto obligatorio con multa, que era algo que para el Congreso de manera bastante transversal era una posición muy clara. También se repone el valor de la devolución por voto, y en el caso de las mujeres se repone un monto adicional por voto para cada una de las candidaturas. También se fija como feriado renunciable el día domingo. También se incluye algo que fue bien discutido respecto de que incluye que las plataformas digitales, las redes sociales, puedan ser consideradas como gasto de campaña, es decir, que puedan en definitiva los medios de comunicación digital facturar, y esto que pueda ser rendible. Y se elimina yo diría una discriminación arbitraria que se había propuesto en algún minuto, esto de que los extranjeros que tienen derecho a voto nacionalizados no tengan que pagar multa. Hoy día lo que se garantiza es que todos los electores, todos, ya sean nacionales o extranjeros nacionalizados, tengan que votar. Si no votan, paguen multa, y esto es para todos los chilenos. Creo que responde en definitiva al veto a lo que el Congreso había solicitado. Vale decir, en la Cámara de Diputados debería reflejarse el acuerdo y la mayoría que se dio en el Senado también, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que se va a ratificar la votación, y yo creo que una votación bastante mayoritaria va a respaldar la propuesta del Ejecutivo, que además viene bastante consensuada y responde a los cuestionamientos que se hicieron desde las distintas comisiones del Congreso. Pero esto queda para la sola elección de consejeros regionales, gobernador regional, concejales y alcaldes. No es para otra elección que no sea la del 26 y 27 eventualmente, ¿no? Mire,
en esto usted sabe que siempre esto marca de alguna manera precedente. Esto de alguna manera va a ser un espejo de lo que va a ocurrir también en las próximas elecciones. Lo más probable es que se va a repetir la aplicación de esta misma normativa para las elecciones parlamentarias y presidenciales. Porque estamos hablando del mismo gobierno y el mismo parlamento, por lo tanto dudo que hayan cambios a menos que alguien se ponga creativo y nos proponga una idea distinta, pero yo creo que se ha logrado un consenso. Esta discusión no ha sido fácil. Ustedes han visto que el proyecto fue rechazado, incluso hubo discrepancias al interior del oficialismo, de los partidos de gobierno, y finalmente se ha llegado a un entendimiento que evidentemente no responde al interés de cada uno de los grupos, pero yo diría que todos tuvieron que ceder y responde transversalmente a la posición del Congreso. Usted dice que no se pongan creativos, que va a ser el mismo cuerpo legislador el que va a tomar también las otras elecciones, pero ¿no hay algún riesgo de que, y sobre todo se lo pregunto por el voto extranjero que generó tanta controversia, ¿no? Porque se hacían análisis políticos de quién podría beneficiar o no, que el voto fuera con multa, quienes votaban, en fin, pero ¿no hay algún riesgo eventualmente de que, y lo cito usted de nuevo, de que no se pongan creativos, resultado en mano? Porque el 27 de octubre en la noche, con el resultado en la mano, van a ver quiénes van a decir hoy, pero esto a lo mejor influyó un poco el tema de los votos, de las multas, en fin. ¿No hay un riesgo ahí también? Bueno, siempre existe un riesgo respecto de que, dependiendo de los resultados electorales de estas municipales, de elecciones de gobernadores, se tomen o se presenten propuestas distintas con mira a las parlamentarias y las presidenciales. Ahora, yo creo que también ha quedado bastante cuestionado, por lo menos en el Parlamento, esta mirada con calculadora, es decir, cómo, por ejemplo, el voto extranjero beneficia o no a la alcaldesa de Santiago o al alcalde o al posible alcalde o candidatura en Estación Central. Yo creo que esto nos ha dejado de alguna manera una lección de que no podemos sacar cálculos electorales conforme a las circunstancias, y yo espero, y es parte de una de las discusiones que se está dando, que esta propuesta hoy día de veto pueda traducirse en una reforma constitucional bastante más transversal, de tal manera de dejar estas reglas claras para las próximas elecciones, no solamente para las parlamentarias y presidenciales, sino que para todas las elecciones futuras, a menos que la realidad del país cambie, haya que hacer algún ajuste, pero tal cual como se señalaba acá, hay algunas discusiones y algunos intercambios respecto a la posibilidad de hacer una reforma constitucional que mantenga estas reglas para las próximas elecciones. Yo creo que eso le da garantía a todos los sectores políticos y además a la ciudadanía, porque no se ve bien y además no corresponde que los políticos estemos cambiando las reglas conforme a nuestra conveniencia en cada una o previo a cada una de las elecciones. Muy bien, diputado Miguel Ángel Calisto, diputado y presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados, muchas gracias por haber conversado con el Expreso Biobío. Vamos a estar atentos a la votación entonces y a ver cómo continúa esta historia. Muchas gracias. Gracias, diputado. Muchas gracias.